representar y defender sus derechos, ¿no? Vemos como hay esclavos, auténticos esclavos, trabajando ahora mismo. Es que ahora mismo se trabaja por 500 euros en turnos, de mala manera, y estos son lentejas. En las tierras como se las lentejas, se acabó el miedo. Estamos volviendo a tiempos pretéritos. Esto no se puede conseguir sin que haya una lucha. Pero la lucha tiene que venir de la conciencia. O sea, el trabajador tiene que tener conciencia de que tiene que luchar por sus derechos. Si tú tienes que dar la herramienta es el sindicato, que es el que va a ayudar a luchar por sus derechos. El sindicato no es la panacea que va a hacer todo. Tú, como sección sindical, en tu propio centro de trabajo, en tu propia lucha, tienes que dar el paso. Pero para que dar el paso tienes que saber que hay gente que te apoya de verdad y que te apoya en las reivindicaciones. El otro día teníamos unas compañeras de una empresa de servicios que decían, fíjate, tenemos que ir puesto por puesto diciéndole a las compañeras, oye, ¿sabes que tienes derecho a ir al médico una vez al mes? ¿Sabes que tienes este derecho? ¿Sabes que tienes este día por no sé qué? No lo sabían, porque no hay una fuerza sindical de apoyo que garantice todo eso. Esto es básicamente yo creo que es la lucha que nosotros tenemos como sindicato de clase que tenemos. Y luego hay otra cosa que no quería dejar pasar. Nosotros no estamos aquí como solo para defender los derechos de los trabajadores. Tenemos que luchar también por cambiar el modelo. No puede ser que la gasolinera, por ejemplo, todo sea automático. Que las autopistas, todo sea automático y pierdan los puestos de trabajo. Si es una comisión administrativa, no puede ser automático. Luego, ¿qué impuestos pagan? Si no tienen contratos, si no hacen contratos a la gente, ¿por qué no pagan más impuestos? Es que, al final, el modelo tiene que ser sostenible, también ecológico. Hay que luchar, nuestros estatutos vamos a introducir lo del cambio climático, la lucha por la naturaleza, la violencia de género, todo eso lo vamos a poner en los estatutos. A nosotros tampoco nos lo vale, cualquiera que entra en nuestra comunidad. No vale. Esto de la transversalidad no es relativo. No me vale que soy fascista en mi sindicato, ni que lo debiere, que se está pasando, que se ha pasado, porque me intento aprovechar. Esa imagen que le tenemos que dar al trabajador, para que el trabajador entienda que sí es posible. De hecho, está siendo posible, lo estamos casi ganando las elecciones. En el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio entero, hemos ganado las elecciones. En cuanto nos hemos presentado por otro mensaje, por otro discurso, pero ahora eso hay que mantenerlo, como decía un compañero, porque ahora hay que demostrar, una vez que ganado las elecciones, hay que demostrar que se puede hacer algo diferente. ¿Cómo demostramos que se puede hacer algo diferente? Denunciando el otro día que en el Estado, el I+D+I, que creo que te mandamos el informe el otro día, se ha invertido un 40% menos de lo presupuestado. ¿Cómo se puede vender en un país que tenemos que hacer un modelo de cambio económico y decir que no se ha invertido el presupuesto todavía para I+D+I? Se ha denunciado también, lo vamos a mandar al Congreso. En fin, eso es el cambio. El cambio es que todos le digamos a los trabajadores, que les digamos que sean los propios trabajadores los que nos digan que se puede, que sí se puede. Claro que se puede. Se puede con la voluntad, se puede con la fuerza y se puede con un sindicato que apoye al trabajador en su lucha. Buenas tardes, gracias por invitarme. Yo soy Isidoro Lorente, pertenezco a la Asociación La Marea Azul. Somos una asociación que surgió de la lucha que hicimos en el 2015 de los trabajadores que trabajamos para Movistar. Nosotros venimos de una historia muy cortita entre lo que habéis explicado históricamente de los trabajadores. Esta lucha surgió de los trabajadores de las contratas de Telefónica. Éramos trabajadores que más o menos desde el año 92, más o menos cuando se privatizó Telefónica, empezaron a surgir en Telefónica. En Telefónica lo que hicieron fueron ir jubilando al personal que tenía y fueron entrando poco a poco empresas que iban metiendo más personal para hacer los trabajos contratados. Entonces, aquí digamos que a lo largo de este año 92 hasta ahora, los trabajadores subcontratados no tuvimos una unión sindical prácticamente. Yo empecé a trabajar en este trabajo en el año 2001 y
al principio ha habido mucho tiempo que no había sindicato en ninguna de estas empresas. Fue ya después que algunos de nosotros nos fuimos uniendo y fuimos uniéndonos sindicalmente y trabajadores de Telefónica en sus sindicatos, principalmente de los sindicatos minoritarios, fueron los que nos fueron uniéndonos y nos fueron, digamos, que empezaron a hacer asambleas de comités de las diferentes empresas que trabajaban. Esa unión y esas asambleas nos permitieron ver el panorama que estábamos encontrando, ¿no? Que desde los últimos, a lo largo del tiempo que habíamos ido trabajando en Telefónica, cada vez que había una renovación de contrato de estas empresas con Telefónica, teníamos un bajón de precio y un bajón de lo que nos pagaban a nosotros por instalación, en el sentido de lo que valía cada instalación. No solamente el precio, sino el valor que nos daban nosotros, que llamamos nosotros puntos. Nosotros trabajamos digamos que nos dan un valor por cada trabajo realizado. Entonces, se había ido produciendo un bajón, pero un bajón que incluso de los últimos 2 o 3 renovaciones de contrato habían bajado un 50%. Ya cuando llegamos al 2015, que se produjo otro nuevo contrato, ya estábamos un poco organizados, pero surgió ya una precarización ya demasiado, que ya no se podía sostener. Y de ahí surgió pues, la unión de la gente, que nos encontrábamos con gente autónoma, gente que tenían subcontratas, que tenían trabajadores, y los propios trabajadores de las contratas que nos unimos a luchar precisamente contra esas condiciones que nos venían impuestas. De ahí surgió la lucha de Movistar y la Marea Azul, que se produjo una huelga de 75 días, que más o menos, no sé si a más o a unos a otros les ha sonado, pero que bueno, tuvimos la suerte de tener bastante ayuda, sobre todo de sindicatos minoritarios y mucha gente que estaba viendo que una empresa del IBEX 35, que es una de las más importantes de España, había hecho una precarización que era lo que un poco que se encontraba en el país, ¿no? Tuvimos bastante ayuda y es una de las cosas que ha quedado para mí muy bonita del apoyo que hemos tenido de todas las asociaciones y todos los movimientos sociales que nos han ayudado y que bueno, contribuyeron a que pudiéramos obtener esos 75 días. Se producían cosas muy bonitas, como que cada día, por ejemplo, estuvimos durante una semana metidos en la tienda de Movistar de Plaza Cataluña y la gente, las organizaciones se organizaban para que cada día tuviéramos comida. Nos cocinaban y nosotros nos ayudábamos y traíamos la comida y cada vez no nos faltó la necesidad para estar ahí durante más de una semana. Y bueno, la asociación la constituimos después de esta lucha porque queríamos seguir manteniendo algo que pudiera unir a todos los trabajadores y además que estábamos viendo que se estaba produciendo un cambio porque antes de esta lucha o un poco antes casi todos éramos trabajadores de Movistar porque éramos los que dábamos las telecomunicaciones, aunque fueran de otras empresas, digamos que conectábamos los cables, pero después ha surgido de que ahora ya hay más empresas que ya tienen sus propios instaladores, como Vodafone, Orange y todos estos, que ya tienen los mismos instaladores que hay en Movistar. Y hace falta que esta asociación pues, una también a este tipo de trabajadores que por lo que sabemos hasta ahora hemos intentado contactar, pero que de momento no tienen unión sindical personalmente. Y también ahora mismo bastante en precariedad. Poco a poco esta asociación pues, pretende unir a todos los instaladores de telecomunicaciones. Nos hace falta que nos establezcamos o que haya un convenio propio. Eso es un objetivo que tenemos, que se establezca, porque ahora mismo estamos en el metal y hay muchas cosas que no se hablan en este colectivo. Tenemos un gran problema y por ejemplo es con el horario de trabajo. Es decir, nosotros no salimos o no entramos a una fábrica, ni a una nave, ni a un almacén, sino que nosotros recibimos las órdenes del
internet y nos dirigimos directamente a un cliente. Entonces, nuestras empresas pues, se sacan de las mangas normas como que empieza de trabajo directamente en el primero domicilio del cliente que vaya, cuando a lo mejor realizamos trabajos en delivery. Y esto del convenio propio es una lucha que vamos a tener que empezar porque es un objetivo indispensable para poder defendernos de cosas que son propias de nuestro oficio, de lo que estamos haciendo, porque no tenemos ese serie de problemas. Bueno, no sé si ahora mismo que puedo explicar más. Si acaso se pueden hacer preguntas sobre el tema, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Primero, dar las gracias por invitarme a este congreso. Para mí, la verdad que es un privilegio poder estar con esta gente tan luchadora. Pedir perdón porque me he levantado un poco ronca. La voz no sé si me va a llegar a lo que yo quiero. Bueno, pues yo voy a empezar presentándome. Mira, yo me llamo Eulalia Corrodero. Yo toda mi vida me he ganado la vida trabajando en los hoteles. Yo limpio los hoteles. Y nosotras siempre nos habíamos quejado mucho. Pero, bueno, era un trabajo como que estaba muy feminizado, que lo he explicado en muchas ocasiones. Está siempre hecho por mujeres y no se nos daba la importancia que teníamos porque, bueno, se consideraba que limpiar y comer un hotel era un poco como parte del mismo trabajo que haces en casa. Y bueno, nosotras como la mayoría veníamos del trabajo de servicios de casa, pues cuando llegas a un hotel hacen lo mismo, pero te pagan así como 8 veces más, porque en un principio te parece que eso es estar vivido, ¿no? Es la gloria. Y te quedas y te mantienes en ese trabajo mucho tiempo. Pero cuando pasan los años te vas dando cuenta que es un trabajo muy duro, que te va pasando una factura a nivel de salud. Y lo que nos ha pasado a nosotras es muy curioso, porque entre nosotras siempre hablábamos de lo poco que se valoraba, que estábamos en la cola de los convenios, estábamos en las categorías más bajas. Pero bueno, lo teníamos como muy interiorizado, ¿no? Que las mujeres tenemos que trabajar. Y yo tengo muchas compañeras que me decían, no sé, trabajo la temporada de verano, pero un poco para ayudar a Manolo, para ayudar a Paco, ¿vale? Pero curiosamente Paco me ayudaba en las tareas de la casa. Pero bueno, lo que quiero decir es que nosotros estábamos como muy acostumbradas a que lo que hay, nadie nos hacía caso, ¿vale? Muchas de nosotras estábamos sindicadas, en los sindicatos mayoritarios, pero bueno, estábamos ahí. Y de pronto, bueno, pues surge un artículo en el periódico de un investigador social, no sé si habéis oído el nombre, en Cañada, y de pronto, mira tú, las camareras de piso están en todos los periódicos. Yo pues, tuve la idea de crear un grupo de Facebook y se me ocurrió ponerle el nombre, una abreviatura de lo que era el artículo del investigador. Él llamaba su artículo Las que limpian los hoteles. Y a mí se me ocurrió ponerle Evangelio. Y esto fue con mucha gracia. Entonces pues, todo el mundo se hizo eco de nuestro problema, se hizo eco de la forma en que estábamos y claro, nos dimos cuenta que a pesar de que siempre habíamos estado mal, con la reforma laboral que pensamos que a nosotras no nos iba a afectar, porque yo recuerdo perfectamente la frase de muchas compañeras cuando te dan las noticias en la tele de la reforma laboral. ¿Por qué más nos van a hacer? Si es que ya nosotros, es decir, como ya la cantidad de trabajo que llevamos y lo que nos pagan, peor no puede ser. Bueno, pues qué sorpresa nos llevamos cuando empezamos a ver que había gente que estaba muchísimo peor, cuando empezaron a proliferar las empresas externas, que bueno, eso de las subcontratas son parásitos, esto que comentaba antes, ¿no? Los profesores eran gente intermediaria que siempre se lleva un dinero por no hacer nada y que a pesar de la historia ya vemos que se van cambiando los nombres, pero la dinámica siempre es la misma, ¿no? Entonces nos encontramos con que el sector nuestro, que ya estaba súper mal, que ya no había muchas mujeres que no llegaban a la edad de jubilación, porque es que no llegaban por la sobrecarga de trabajo, pues decidían quedarse en casa. Y yo con todo esto, porque yo hace 3 años que estoy en esta lucha, ¿no? Bueno, yo estaba siempre en esta lucha, ¿vale? Lo que pasa es que yo estaba en comisiones obreras. Yo militaba en comisiones obreras, yo era la que sindical de los pequeños y la que estaba. Pero yo no necesitaba coger de las sindicales. Y yo, pero tengo que hacer un punto. No me gusta, lo voy a hacerlo, ¿vale? De romper una lanza a favor de los sindicatos mayoritarios. Porque no todas las culpas de ellos. Los empresarios han sabido manejar muy bien a los sindicalistas. Yo, por ejemplo, he tenido experiencias personales de que a los, no sé, a lo mejor hay una que protestaba mucho y digo, venga, tú vas a ser la gobernanta. La nombraba gobernanta, con lo cual esta persona ya perdía interés, porque, a ver, no voy a decir falta de solidaridad, pero claro, al ser un trabajo tan duro, tú de pronto
sea, tú tenías el poder de elegir a la persona que querías que trabajara, y eso venía, y en tiempos de crisis, cuando falta el trabajo, da mucho poder. Tú podías meter a tu sobrina a trabajar, tú podías meter a tu vecina que sabía que estaba pasando muy mal. Entonces es una manera de comprar a la gente. Y ha sido una dinámica que sí que es verdad que los sindicatos se han acomodado un poco, ¿por qué no decirlo? Porque en el momento que todo se localiza, pues pasa a ser como que lo tienes más seguro y a lo mejor te acomodas. Pero también ha habido una parte muy importante de los empresarios de querer dinamitar esa base sindical. Y está muy bien que surjan movimientos nuevos, pero mira, nosotros lo bueno que tenemos, y yo me he dado cuenta cuando escuchaba al profesor, que a pesar de haber venido con el centro, no recuerdo muy bien el nombre, pero cuando él hablaba de los gremios y todo esto, es curioso porque nosotras que somos mujeres, que nos hemos pasado la vida trabajando, limpiando, cuidando nuestro trabajo en nuestra casa, y de alguna manera, sin tener esos conocimientos de historia, hemos vuelto a retomar esos movimientos, ¿no? Porque yo escuchando ya me daba cuenta de que nosotros de alguna manera hemos hecho eso, o sea, el grupo de Facebook tuvo mucho éxito, pero ¿qué pasa? Que llegó un momento en que decimos, oye, esto hay que hacerlo como algo más formal. Yo en principio no creía mucho en las asociaciones, decía, no, que las que no tenemos tiempo para meterme en asociaciones. Yo estuve en la asociación de la Bala del Colegio cuando mi hijo era pequeño y yo sé que es mucho trabajo. No tenemos tiempo, pero mi sorpresa fue que con las nuevas tecnologías de las redes sociales nos ha dado una herramienta que esto hace unos años era impensable para nosotros. Nosotros nos comunicamos a través del Skype. Nosotros todos los lunes hacemos una reunión de las 8 asociaciones, porque llamamos por 8 asociaciones legalmente constituidas. Y yo me he quedado sorprendida, de verdad, del auge que tenemos y sobre todo del empoderamiento que estamos llegando a tener, ¿vale? Y nosotros a través de la asociación, y además que nosotros lo hacemos de una manera, no sé si buena o mala, pero a nosotros nos está funcionando. Yo, por ejemplo, a mí se pone en contacto conmigo a través de Messenger y me dice, oye, que yo quiero hacer una asociación de crimen en Galicia, ¿cómo lo hago? Pues yo le digo las pautas que quieren seguir, cómo lo hemos hecho, pero nosotros lo que sí que dejamos siempre es mucha libertad. Yo digo, a ver, si en Andalucía, por ejemplo en Málaga, está funcionando muy bien comisiones obreras, ¿por qué no ir de la mano de comisiones obreras? Que habéis tenido una mala experiencia con los sindicatos, porque a veces la gente tendemos si una persona nos ha hecho una jugada ya, un GT, son todos unos demonios, no tenemos que mirar que los sindicatos no forman personas, entonces a lo mejor tiene una mala experiencia con una persona, pero hay lugares donde el GT funciona muy bien. Hay en otros donde evidentemente está vendido y lo sabe todo el mundo, porque al final todo se sabe. Nosotros dejamos plena libertad. Cada persona va con el grupo político, porque ahora de pronto, ya lo veis, nos hemos convertido en un caramelo para todos los partidos políticos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque lo que nosotros hacemos, que es hacer las habitaciones, es algo básico. Y Hostelería no está en crisis. Nunca ha estado en crisis. Entonces, como eso es algo que no nos puede rebatir ningún empresario, pues de pronto estamos como una pieza muy codiciada, ¿no? En todos los partidos y todos los partidos políticos y los sindicatos. Y yo siempre digo lo mismo a las chicas cuando hablamos con ellas. Es igual. ¿Quién está funcionando bien ahí donde tú vives, en Madrid? Ve con esos. ¿Quién te ha invitado al Congreso con no sé qué, la feminista? Ve con ellas. Es igual. Nosotras lo que tenemos mucho en mente es no cerrarnos puertas. Porque, a ver, nosotros no podemos negociar convenios, no podemos cambiar leyes. Esto es así. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, nos apoya el Partido Socialista y yo cuelgo la noticia, porque una de las normas que tengo en el grupo es que lo que ponemos siempre son noticias de que da igual de dónde venga, da igual quién nos apoye, si es un sindicato o un partido político, da igual si nos llaman gays o camareras de habitaciones o empleadas, da igual. Es decir, si vas a hacer algo que nos va a beneficiar, lo cuelgo. Bueno, pues cuando yo cuelgo algo sobre el PSOE, ya está. Que son unos vendidos, que tal, que bueno, vale, de acuerdo. En eso estamos todos de acuerdo, que hay mucha corrupción y que todos estamos vendidos. Ya que estamos de acuerdo en eso, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Entonces, a nosotros nos está funcionando muy bien las asociaciones. ¿Por qué? Porque las asociaciones son más cercanas. Cuando una que lleva a una asociación, sabe que primero se la va a escuchar, se la va a consolar, porque a veces, de verdad, yo he visto llegar a mujeres en situaciones muy jorobadas, porque una sesión en pleno agosto, en un hotel como el Lloret de Mar, que no sabemos de la clase de turismo que hay en Lloret, una mujer que en los meses de julio y agosto se llega a hacer una media de 60, 70 camas diarias, que eso yo siempre lo digo, puede parecer una exageración, pero es la realidad de muchísimas mujeres que trabajamos en el sector. Llegas allí totalmente agobiada. ¿Y qué hago?
Pues lo primero que se hace en las asociaciones es la consuela. Luego se la pone en conocimiento de que hay sindicatos que se dedican a hacer esto, pero claro, los sindicatos, lo que decimos siempre, ya tiene que haber pues, unas elecciones sindicales, los empresarios están siempre al tanto y cuando ven que se ha juntado con un sindicato ya antes de que haya selecciones intentan quitársela del medio. Es que nosotros lo que hemos encontrado es que nos encontramos muy desprotegidas y la forma de ayudarnos entre nosotras es así. O sea, nosotros hacemos todo a través de Messenger, hacemos grupos de WhatsApp, se ponen los números de teléfono de la persona que se dedica o la presidenta de la asociación y estamos saliendo adelante. Yo no sé si eso es novedoso o no, pero a nosotros nos está funcionando. Y nos está funcionando porque no somos un sector importante ni especializado. O sea, hasta ahora siempre se nos tenía como que para limpiar todo el mundo ¿vale? Y no se daba la importancia que se tenía. Yo, por ejemplo, me he tirado muchísimos años de mi vida en un mismo hotel y ahí estábamos relativamente bien. Ahora, por circunstancias de la vida, he tenido que cambiar de hotel y he visto que realmente la precarización que ha llegado a las camareras de piso es brutal. O sea, es brutal. Se está dejando que cualquier persona haga ese trabajo a cualquier precio. Ya lo pudimos ver hace un poquito de la televisión, como una camarera de piso que había mandado limpiar una cocina, había utilizado unos productos muy fuertes y se había quemado. O sea, se está llegando a límites con nosotras que son de escándalo. Entonces, a lo mejor por eso estamos teniendo más difusión. También porque nadie se esperaba que las mujeres que limpiamos fuéramos a ser capaces de organizarnos, de levantar la mano y de estar ahí en los medios de comunicación. Entonces, tenemos que salir un poco descolocados. Y a nosotras también nos dividen mucho, como ha dicho el compañero. O sea, nosotros, por ejemplo, en un hotel puede haber las que están de plantilla continuas, ¿no? Que son mujeres que en su día se afiliaron a sindicatos, que tienen unos derechos que, aunque no son todo lo que quisiéramos, pero no dejan de ser unos derechos. ¿Qué pasa? Que ahora con las empresas externas, lo que comentaba, o sea, hay gente que hace el mismo trabajo cobrando a lo mejor 400, 500 euros menos. En estos sueldos que ya eran bastante cuálidos es una cantidad bastante significativa. ¿Qué están haciendo? Están dividiendo. Nosotros, por ejemplo, estamos teniendo la experiencia ahora que incluso dentro de las asociaciones nos estamos dividiendo, ¿no? Porque siempre hay algunas que bueno, son más radicales, apoyan más a los sindicatos militares, los que empiezan, otras. Pero yo lo que quiero hacer es un llamamiento para que seamos un poco conscientes de que eso le va bien al empresario. Igual se me está pasando el tiempo. Perdonadme, pero yo siempre lo digo claro, yo soy camarera de mi país y no tengo otra intención de dejar de serlo porque a mí me gusta este trabajo. A mí me gusta limpiar, a mí me gusta dar un buen servicio a los demás. A mí me gusta que la persona que va a pasar sus vacaciones pueda tener todo en condiciones, que no tenga que salir corriendo yo y dejarle sin barrer y saber que no he podido barrer porque no me ha dado tiempo y que el cliente cuando llegue se va a encontrar incómodo y no va a poder dormir. A mí me gusta hacer bien mi trabajo. Lo que me gusta es que me respeten. ¿Vale? Entonces, creo que tenemos que dejarnos un poco y olvidarnos un poco de siglas y olvidarnos un poco de todo lo demás y valorarnos como personas. Y en el momento que tú te valoras como persona, la gente te trata como igual. Y esos trabajos que tenemos un poco olvidados porque pensamos que bueno, cualquiera puede hacerlo, que cualquiera está cualificado. No, perdona. Sí que es verdad que los que están más cualificados pueden pedir más, se pueden organizar mejor. Totalmente de acuerdo, pero ¿por qué? Porque ya se consideran superiores por la formación que han recibido. Eso les va a dar unas herramientas que las que estamos limpiando, como siempre se los han tenido, así como que eso lo hace cualquiera, como que es un trabajo minoritario, no lo tenemos, pero precisamente estos movimientos sociales están ayudando a que esa idea cambie, a que las mujeres que trabajamos limpiando nos empoderemos y veamos que somos capaces de hacer un trabajo importante y que sí que es verdad que lo hace cualquiera, pero eso no nos quita que lo que hacemos tiene que tener una remuneración y tiene que tener una valoración. Entonces, creo que ahí hemos ganado muchísimo pues a través de las redes sociales. O sea, esta herramienta que era impensable hace unos años, pues nos ha hecho que nos empoderemos y que entre nosotras nos demos mucho ánimo, nos demos mucho consuelo, porque yo digo que nuestro trabajo de verdad es de llegar a casa totalmente deshecha por el trabajo y decir, ostras, que además ahora me tengo que limpiar mi casa, además tengo que organizar pues, los críos para mañana. Y es verdad que no en todos los casos es igual, pero por ejemplo en la zona de costa el trabajo es bastante peor. Por ejemplo en Madrid yo sé que hasta que llegaron a externalizaciones, pues trabajar en un hotel no era tan probado, porque el perfil de cliente es muy diferente.
Pero bueno, lo que sí que tenemos en común todas, yo siempre lo digo, es lo poco que se valora el trabajo que hacemos, los sueldos tan espálidos que tenemos, porque de verdad que yo hasta el 2007 estaba ganando 800 euros en nómina. Luego conseguimos que nos subieran, gracias a las movilizaciones con los sindicatos, conseguimos que nos subieran a 1.000 euros, pero 1.000 euros tampoco es tanto, y todo eso se lo cargaron, porque la reforma laboral y las empresas multiservicios, o sea, se cargaron eso. Ahora hay gente que está trabajando un montón de horas por 600 euros, yo las conozco, o sea, son casos personales, yo puedo dar datos. Entonces, o sea, lo que han hecho ha sido que por la reforma laboral ha llovido sobre mojado. O sea, nosotros nos han puesto ya contra las cuerdas y no nos ha quedado otra que luchar y salir desde la calle y decir, bueno, tengo miedo, evidentemente, muchísimo miedo, porque somos un perfil muy vulnerable. Pero yo siempre digo que hasta el miedo hemos sabido canalizar. Porque a veces ya no es miedo a quedarte sin trabajo, a veces es el miedo a no llegar a final de mes, como me comentaba una compañera de Canarias, es el miedo a quedarte en una silla de ruedas si sigues trabajando en este trabajo. Porque no se puede mantener ese ritmo de trabajo sin que tenga un impacto en la salud. Y en esto, pues tampoco no ha habido una... Yo me enteré, por ejemplo, que había un comité de salud laboral a través de las redes sociales. Me enteré que se podían hacer estudios económicos pues, a través de una compañera que me comentó también por las redes sociales. Que si había mucha desinformación en torno a lo que era nuestro trabajo. Y bueno, pues yo quiero dar las gracias a la persona que nos hizo visible, que fue el investigador social, Gabriel Cañada, que ahora ya el hombre quiere dedicarse a otros colectivos, está un poco harto de esto, pero lo que hizo fue que lo puso en la palestra y a partir de ahí hemos podido conseguir pues, el apoyo de otros colectivos y de gente tan estupenda como vosotras que os dedicaba a este congreso. Por eso muchas gracias. Vale, de alguna manera hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto y era acabar con un tiempo razonable suficiente para poder iniciar algún tipo de debate y tal con la gente que presente en el público. Con lo cual, si alguien tiene algún tipo de pregunta y demás, por favor, que se levante. Sí, podemos hacer una ronda de preguntas y a partir de ahí, pues si surge alguna, tenemos aquí una mano levantada. ¿Alguien más? Dos manos levantadas, tres manos levantadas. Vale, pues que cada uno de vosotros haga la pregunta, exactamente a quién se dirige, y a partir de ahí empezamos a contar, por favor. Sí, yo quería comentarte. Leni. Sí, un poquito. Aprenda. Nos habían puesto la frase que me ha impactado de 1978, que era que las reivindicaciones vitales son perjudiciales al bien público, ¿sabes? Pues siguen haciendo hoy en día. Tenemos 3 presidentas del comité de empresa, casualmente las 3 de comisiones, despedidas de sus centros de trabajo desde el por haber hecho movilizaciones contra las externalizaciones y contra la patronal, ¿no? La milonga que les han contado a los compañeros, el patrono, es que con esas movilizaciones perjudicaban la imagen de la empresa y que con ese perjuicio de la imagen de la empresa iría más al paro, ¿no? Con lo cual la gente que protesta a la calle. La pregunta concreta Sí, no, que era una pregunta, sí. ahora cuando el toque la... Sí, Vemos luego después Guamá. quería decirle al compañero de Somos, a Miguel Ángel, que me parece muy correcto que defendáis vuestro modelo sindical. Lo que no me parece, yo soy delegada de comisiones obreras. Lo que, cámara de piso, delegada de comisiones obreras, miembro del comité de empresa y delegada del comité de seguridad y salud. Lo que no me parece correcto es que se intenten pisotear la lucha de los demás. Una cosa son... Sí, ¿por qué siempre habláis de lo de los liberados y las horas sindicales? Nosotros, por ejemplo, yo diría que yo cojo horas sindicales pues, para acompañar a compañeros a la mutua, para ir a... La pregunta concreta es el Sí, tema porque de que no todos somos iguales, ¿no? Sí, terminamos de contestar. ¿Habían levantado, Juanjo? ¿También le he dicho algo? Sí, no he levantado acerca de las preguntas, sino un poco reflexiones de todo lo que he ido oyendo, porque me suena familiar, cosas del pasado.
mencioné los sindicatos para poder incorporar también a los gremios, ¿no? Y yo creo que las fundamentales, por ejemplo, una cosa que nunca se ha pedido aquí, pero otros países europeos lo han hecho, los sindicatos, es lo que se llama la democracia industrial. Es decir, los sindicatos, curiosamente, aquí no han solicitado, no, ni grandes ni pequeños, ¿no?, de participar en las decisiones de producción. Eso en Alemania, que es un país muy evidentemente conservador, con sindicatos conservadores, creo que es una cosa que puede ser interesante, al menos que reflexionéis. Es decir, ¿por qué? Porque en el momento que tú participas en decisiones, tu organización se convierte en atractiva para tu propia clientela, que es el trabajador. Es decir, pensando un poco en cómo podéis ampliar un poco la base de vuestras propias organizaciones, ¿no? La comercio industrial, que es que te acepten en la gestión, por ejemplo, que ustedes en los hoteles, que en las reuniones de planificación tengáis un lugar, ¿no? Es decir, eso no solo os da que podéis gestionar un poco vuestro propio trabajo, sino que a las jóvenes que entran les sea interesante contactar con vosotros y gestionar cosas con vosotras, ¿no? Otro aspecto que ahí sí que se ha perdido, y está muy vinculado con los gremios, todo el sindicalismo antiguo en España, no estoy hablando de Alemania, tenía muchísimo interés en controlar el reclutamiento de la mano de obra. ¿Qué quiero decir? Los gremios tenían sistemas de aprendizaje, pero es que si miramos sindicatos del siglo XIX, intentaban controlar quién entraba en la fábrica. Es decir, en el momento que se crea la FP, la FP es lo que ha hecho que los trabajadores hayan perdido el control de sus propios mecanismos de reproducción. Entonces, tampoco está mal que participéis en la gestión de la formación. O sea, como propuesta, no es nada revolucionario, es muy difícil que un empresario diga que es revolucionario, pero eso se está dando poder, porque vosotros a largo plazo vais a gestionar quién es la mano de obra que va a entrar ahí. Os pongo un caso que me parece escandaloso, que lo conozco. Para ser maquinista de Renfe, no de AVE, de Renfe, puedes hacer un máster, te piden un máster, que te lo hacen con todas las prácticas, simuladores, cuesta 24.000 euros, excepto si eres hijo de Francia. Eso es lo que quiero decir. Renfe ha conseguido muy bien, sacar maquinistas, controlar la reproducción de su propia mano de obra, ¿no? Es un mecanismo, digo que siempre sea el que se deba hacer. Pero es muy interesante que entre los objetivos sindicales se vuelva a recuperar el control del reclutamiento. Y yo quiero participar en cómo se gestiona la formación de la gente que va a entrar y que eso, un poco para lo de Dani, el tener el sindicato o tu organización, el participar en la gestión, un poquito, a poco que te dejen, cuando es la hora de pagar luces, yo que sé, pero que participes en algo, que tengas participación en la gestión también de la mano de obra, de quién va a entrar, quién no y en qué condiciones, eso acaba redundando en crear la dignidad del oficio, que es lo que los gremios siempre lucharon. Es lo que decía Brendan de lo del honor, que nosotros, a diferencia de cualquier otro, todo el mundo sabe cargar un bulto, pero nosotros los fragiles le garantizamos la honradez, que no se va a romper, que va a llegar bien. Todos esos mecanismos se han ido perdiendo poquito a poco. Y son objetivos, los revolucionarios, que fácilmente un empresario se puede enfrentar abiertamente con él, porque no ponen en peligro el bien público, pero que creo que sería interesante reflexionar sobre ellos, ¿no? De otros mecanismos. En nuestro caso se propuso, somos una empresa de servicios y todavía estamos esperando. Pedimos estar presentes en la formación y ver qué formación se está dando. Todavía estamos esperando a que nos comuniquen. ¿Había preguntas? Ya, ¿no? Sí, bueno, sería una reflexió y una pregunta para la primera reflexión está al lema, no? A lo que plantejaves de treballar menys i cobrar més. Crec que, bueno, no sé, penso que igual en lloc de treballar menys i cobrar més, la tendència hauria de ser a repartir més el treball i la riquesa, no? És a dir, que totes les persones que ara estan aturades puguin entrar a treballar perquè fem menys hores i repartir de forma igual el que és la riquesa i el treball. Llavors, sí que pensa, o sigui, em venia al cap, no? Ara que estem quasi a sobre de l'1 de maig, sí que pensava en totes aquestes lluites sindicals i amb l'exposició que s'ha fet a l'inici sobre la història, no? Més de moviments sindicals, sí que pensava, no sé com valoreu aquestes diades, no? Com simbòliques, com pot ser l'1 de maig, quina viabilitat tenen avui en dia, quina representació o quin sentit li donaríeu a vosaltres, també lligat amb les noves formes d'organització que comentàveu, no? Les formes d'organització més
de formes digitals, no? No sé quin sentit té per vosaltres i com encararíeu, no? La lluita de Pablo de Maig al meu. Perfectísimo. Cerramos aquí, contestáis y hacemos un segundo turno de preguntas. Entonces yo creo que la primera pregunta, ¿no?, ha sido la tuya con el tema del red sindical, que podéis hablar cualquiera de vosotros, directamente a eso, ¿no?, pero cualquiera de vosotros. Vamos a ver, nosotros no queremos ir contra la presidencia, contra la propiedades sindicatos que han sido responsables de la lucha sindical de los últimos años. Pero vemos la realidad. La realidad es que el obrero está cada vez peor y el empresario está cada vez mejor. Algo que hemos hecho. Y lo único que decimos es que nosotros lo que vamos a intentar, y estamos intentando, porque además lo estamos consiguiendo en algunos sitios, en algunas cosas, es lanzar otro modelo, lanzar otro mensaje. Y ese mensaje de que esto hay que cambiarlo. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Tanto Comisión Solar como UGT como nosotros para cambiar el modelo. Aquí estamos criticando un poco el compañero que es del oído y nosotros a la Junta Sindical que maneja el trabajo. Porque no dejan que la gente sea libre para poder negociar, para poder luchar. Porque cuando hay una lucha que se les va un poco a ellos de las manos, la pagan por arriba, el que firman, como le firmaron al compañero en Repsol, firmó el secretario del sindicato por los trabajadores que habían decidido en una asamblea que iban a luchar por la legislación. Eso es por lo que estamos en contra. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo y estamos diciendo? Por ejemplo, la administración pública. Estamos obligando, es una cosa que no había antes, lo que estoy a decir, es que lo que decía antes el profesor, y estamos de acuerdo, hay que participar en la gestión. Y en la administración pública estamos diciendo, se puede gestionar mejor. No estamos de acuerdo con las libres asignaciones en la administración pública y lo estamos denunciando. El hecho de denunciarlo nosotros ha implicado que otros sindicatos se sumen a eso por bienvenido. O sea, no estamos en contra del sindicato, estamos en contra de la pasividad que han tenido los sindicatos cuando el pobre se ha hecho más pobre. Y tenemos que haber una lucha, o sea, no vale la paz social tal como la han planteado desde los últimos años, hay que luchar. Y eso es lo que decía la compañera, hay que luchar. Nos asociamos, pues bien, pero es mejor que lo hagamos con una herramienta sindical que nos da poder de hacer una serie de cosas más progresivas. O sea, no estamos en contra de ningún sindicato, estamos en contra de lo que en algunos momentos ha hecho algún sindicato o no ha hecho para que lleguemos los trabajadores a este estado. Perfecto, conclusiones. Sí, bueno, únicamente decir que nosotros tampoco no estoy en contra de Camilo Méndez. Ellos tienen una visión particular del mundo sindical, igual que comisiones. Ellos tienen una apuesta por modelo sindical a nivel de Estado, dignamente. Las luchas de comisión y UGT son históricas, la mayoría, y no se puede obviar esas luchas, sin duda que siguen existiendo hoy la minería, el metal en Cataluña, son luchas que son importantísimas. Nosotros nos parece genial cuando nos ha dicho, oye, donde esté más fuerte cada uno. Nosotros queremos el modelo de secciones sindicales, más allá de federaciones, que es diferente, y lo que quería decir más que nada es de comentar eso, ¿no? De que quede claro que por nuestra parte me parece bien cualquier lucha sindical que se conlleve la mejora del día a día del trabajador. Perfecto. Vale. Brenda, ¿tenías una nota? Sí, un par de comentarios para resumir un poco lo que estamos viendo surgir. Y hasta ahora la conversación ha sido muy local, muy presente, debatiendo el valor de un sindicato que es un poco más corporativista, que está dispuesto a dialogar con el gobierno, con el patrón, o incluso llegar a formar parte de la toma de decisión, los sindicatos que no están dentro de ese sistema o por razones ideológicas como esta CGT o por razones prácticas de que no han llegado a esa experiencia o que el gobierno o el patrón no lo reconozca. Es decir, que estamos hablando de dos filosofías, que uno es el corporativismo y el otro es el conflictivismo. Los dos tienen el mismo resultado, que es negociar. Quiere ser o no, son dos partes y van a llegar a un acuerdo. Es el estilo que se lleva a cabo. Y curiosamente son los gobiernos más extremistas, por un lado fascista y por otro comunista de Estado, que han tomado la decisión de ser corporativistas. Supuestamente no es cierto, pero se atribuye a Mussolini una frase que no creo que ha dicho en cierta palabra, de que el fascismo debe de entenderse como el corporativismo, porque cuando los intereses del Estado y la empresa se unen, supuestamente no lo ha dicho, pero hubiera sido mejor, porque lo define mejor que otra cosa, mientras que otros sindicatos, otros movimientos han tomado una
En tanto a la cuestión de que o es el sindicato o son los individuos, hay que tomar en cuenta que los dos tienen razón. Hay individuos buenísimos y individuos que no valen nada. Pero la manera que ese individuo puede expresarse se define por la estructura. No puede decir que todos somos iguales, porque no es importante que seamos iguales o no. La estructura define tu barrera de actividad dentro de tu trabajo. Es decir, que si tú eres trabajador del CGT y tú pasas a la UGT, tú vas a cambiar. Porque los juegos, las reglas del juego se definen en la institución. Un tío ganó un premio Nobel por decir eso, porque la institución define las reglas del juego. Y eso es, en el caso del sindicato, la institución es el sindicato. Y el sindicato, por su trayectoria, UGT, con PSOE, de Mar, eso es su trayectoria. La CNT, su trayectoria es anarcosindicalista. El CGT viene de ahí. ¿Quién habla de los Wobbins hoy en día? ¿Quién habla de los caballeros del trabajo hoy en día? Nadie, se murieron. O fueron reprimidos o acabaron el sistema. Es decir, que la institución tiene una validez. Y si los trabajadores y las trabajadoras no toman el tiempo de hacer ese análisis, de leer, se van a meter en problemas que ni saben que vienen. Es decir, que ese nivel de análisis es importantísima. ¿Por qué? Porque puede ser que en tu pueblo las comisiones son más importantes, o la UGT, la que ha dado el pan y el café, esa religión. Pero te vas a meter un lío aquí a 5 años cuando te das cuenta que has sido institucionalizada sin darte cuenta. Yo no estoy tomando posición, para mí todo esto es muy de lejos, lo veo. En tanto la cuestión de bien público e imagen pública se confunde las dos cosas. La imagen pública es una operación propagandística por parte de una empresa. El bien público es una operación propagandística por parte del pueblo. Entonces tú puedes decir que arruinando la imagen pública de esta empresa está a favor del bien público. Es una empresa farmacéutica que está cobrando por medicina, o una empresa de químicos que está envenenando campos. Ahí sí, dañar la imagen pública es un bien público. Así que juegan las dos cosas en sí. Y de ahí una última cosa, como la compañera dijo que estamos acercando al 1 de mayo, cuando se habla de la lucha por acortar las horas laborales, me imagino que todos piensan en la lucha por las 8 horas. Y eso esa es la origen del 1 de mayo, un masacre en Chicago, otro en mi pueblo, en Estados Unidos. Y fue la base de las 8 horas. Pero antes de eso, y eso va a lo que hablamos antes, que los gremios no tienen mucho que decir, había 2 movimientos antes, la de las 12 horas y la de las 10. Pero como Marx viene el momento de decir, vamos por los 8, ahí es donde empieza la historia moderna de la lucha laboral. La lucha por las 12 horas se llevó a cabo oficiales. ¿Y cómo lo hacían? Con el WhatsApp de su día. Mandaban cartas, de pueblo a pueblo, entre oficios. Y así crea lo que originalmente llamaban la unión de oficio. En inglés se usa todavía hoy en día trade union, unión de oficio, de trade. Hoy en día se ha dado vuelta las palabras para decir trade union, la gente se olvida de que en su origen era unión del oficio. Y luego, digamos que los carpinteros de 20 pueblos mandaron sus WhatsApp, sus cartas, se reúnen en bares para dedicar la policía secreta. Y empezaron a hacer una unión, ¿para qué? Para cortar la hora y para aumentar el salario. Y luego se dieron cuenta los carpinteros que los masones también estaban en algo, que los zapateros también estaban en algo. Y ahí crearon a nivel local lo que hoy en día es un local de trabajo, es decir, una unión de oficios en un local geográfica. Pero antes era por oficio, y luego esos oficios a nivel local se juntaron con otros oficios. Es decir, que hace 200 años manejaron una doble estructura, que es la estructura de que hoy en día estaríamos separados, porque un sindicato o es de oficio o es de industria. No hay sindicato de clase. No existe un sindicato donde cualquier persona se puede juntar por ser clase obrera. Y esa es la tercera pieza. Es decir, que hemos perdido la posibilidad de trabajar juntamente como en nuestro oficio, como en nuestro sector, o en nuestro oficio y en nuestro barrio. Y eso se refleja a nivel institucional organizativo de los sindicatos mencionados. Hay unos que han ido por un lado, por razones políticas, por razones históricas, por razones filosóficas, y hay otros que han ido por otro. Pero esa lucha de protagonismo
porque cada uno quiere aumentar sus cuotas, sus salarios, sus panes y cafés, se han perdido, han abandonado la verdadera histórica lucha por uno. Vale, perfecto. Lo que sí, de la pregunta que ha hecho Manuel, hablaba vosotros, ¿qué es el 1 de mayo hoy en día, digamos, para las agrupaciones sindicales minoritarias o nuevas? Un poco, Bernard nos ha explicado todo el contexto histórico, muy bien explicado, como siempre hace, pero la pregunta directamente a vosotros, ¿no? ¿Qué entendéis del 1 de mayo? Yo creo que la idea que tenemos nosotros, porque a veces hemos hablado nosotros, es que el 1 de mayo es un día para la propaganda de los sindicatos. Nosotros lo hemos hablado muchas veces, ¿vale? El 1 de mayo porque, o sea, vamos a la manifestación. Yo creo que tengo que trabajar, nosotros solo trabajamos, entonces los suelen ir los sindicatos que están liberados evidentemente con las banderitas. Para nosotros el 1 de mayo, a día de hoy, hemos utilizado precisamente hablando de este tema y llegamos a la conclusión de que era eso. ¿Alguno más? Yo creo que para la mayoría de los trabajadores suele ser un día más difícil. ¿Vale? Hay mucha gente, los que más o menos tenemos un poco de conciencia e intentamos promover que haya una lucha. Pero la mayoría de los trabajadores consideran que es un día más de fiesta y no piensan en el fin que tiene ese día. Hace 2 años fue fiesta, para vosotros. Un momento. ¿Problema que es para que yo creo que cuando era el día de la mujer, el 1 de mayo es el día de trabajar, pues el día de trabajar. Lo que tiene que haber detrás conciencia. Es muy importante. O sea, si ¿de qué me sirve hacer el día del trabajador para sacar las banderitas y al día siguiente no hacer nada? No. Si conmemoramos el día del trabajador es porque el trabajador tiene que tener poder para poder reivindicar su día. Si el trabajador detrás de ese día no hay nada, no hay nada. No va a hacer nada. Pero si el día del trabajo salimos todos a la calle, sería daño. Bueno, esto primero a la pregunta, me ha preguntado la constante cara, ¿no? que hacemos. Nosotros, dentro de esta mucha empresa y inversor principalmente, estamos ahora trabajando para 7 horas laborales a la semana, al día. Tenemos hasta 25 horas laborales a la semana. Tenemos que es una lucha que si empezamos en las grandes empresas, los trabajadores de las grandes empresas, después puede repercutir seguramente en los contratistas, y eso lo que hará es repartir el trabajo. Trabajar menos horas, repartir el trabajo, más un trabajo muy técnico que cuesta mucho automatizarlo en nuestra mayoría. Entonces, nosotros lo que queremos es que trabaje más gente con nosotros, básicamente. Y ganar más, eso es lo que todo el mundo. Eso es algo que los trabajadores quieren. Los trabajadores, si yo le pregunto a cualquier persona y dice, yo debería cobrar más, eso es lo que siempre te van a decir. Pues nosotros peleamos por esa constante K, porque es lo básico. Si nosotros ganamos más, significa que otros ganan menos. Si ganan más solamente, puede ser los accionistas o puede ser esa directiva, ¿no? Nosotros eso nos preparamos. Al fin y al cabo, nosotros miramos muchas veces el lobby de los trabajadores, algo que choca muchas veces, pero nosotros, como hablamos de términos económicos, y si me quedamos a hablar de términos económicos, pues defendemos nuestro trabajo. Nuestro trabajo pues siempre está más mal pagado, pero igual que ellos también ganan su dinero, y siempre se tiene que trabajar más o menos para repartir esa riqueza. El 1 de mayo es el día más importante de los trabajadores a nivel mundial, es el día clave, es el día en el cual ha habido miles de manifestaciones alrededor del mundo, ha habido muchísima sangre, es un día trágico como comenzó y sobre todo lo que ha sido mucho más trágico. Es un día que le da mucha importancia, sobre todo en muchos países del tercer mundo. Nosotros hoy en día parece que convierten esto como un día festivo y hoy el puente y que vamos a ir vacaciones y hacer la moda en otro sitio, pero es un día que para nosotros sí que tiene muchísima importancia. Creemos que nos gusta dar datos, ¿no? Aquí en Tarragona más o menos se manifiesta, hay 2 manifestaciones, fíjate, sindicatos más representativos por la mañana, como es el y uso y por la tarde CGT, MT y alternativos, todas alternativos. Entre los dos nacen 500, llamamos a una ciudad de 50.000 trabajadores de media, se llama del 1% valle. Iban allí, pues con unas pancartas cojonudas, tal y cual, pero realmente, no voy a hacer una crítica general, incluso nosotros que somos una mierdecilla dentro de este programa, lo que es a nivel de España. Si nosotros, el 1 de mayo nosotros somos un termómetro, ¿vale? De cómo está la clase trabajadora. Si van un 1%, pues está hecho una mierda. Está hecho una mierda. Y un poco lo que decís vosotros, ¿no? Para mí es importante cómo un sindicato puede mejorar. Los sindicatos, las asociaciones de trabajadores, lo único que podemos ofrecer es guerra. Es una guerra económica. Es parar nuestra producción o otra forma de hacer huelga. Es lo que podemos ofrecer. Porque una vez que estás en guerra, te puedes ofrecer paz social al empresario, al que te contrata. Pero si no estás en disposición de hacer una guerra, es imposible que tengas una paz social que te beneficie las mejoras salariales. Entonces, nosotros, a nivel sindical, el 1 de mayo, ya acabo con esto, sí. Si el 1 de mayo vamos como un día clave para nosotros, fortalecernos, unirnos
intentar hacer esas uniones para poder hacer guerras económicas, eso sería clave, pero si no conseguimos hacer eso, al final somos el 1%, es un fracaso propio de la clase trabajadora que vive en España. Vale, había una pregunta, una mano levantada. Primero tú, luego Isela. Bueno, hemos hablado aquí del poco poder que tienen los trabajadores, entre comillas, si es así, de los sindicatos y bueno, todo esto. Durante todo este tiempo que estábamos hablando, a mí siempre me ha ido viniendo a la cabeza los ejemplos que me ponía mi abuela. Yo soy de Ucrania, mi abuela ha estado en la Unión Soviética trabajando hace 30 años. La URSS, otro sistema muy diferente, y lo único que me venía a mí en la cabeza cuando nos escuchaba a todos y explicando estos problemas, que yo también los tengo y mi familia también, es que, por ejemplo, un ejemplo que ponía mi abuela es que ellos tenían una empresa que hacía piezas de motores, no sé qué, pero bueno, conclusión, que ellos tenían, los trabajadores mismos tenían el poder, si ellos querían, de si cualquier trabajador o incluso directivo de los que mandaran lo hiciera mal, incluso lo que podían hacer es coger y hacer un juzgado y juzgar a esa persona si hacía mal su trabajo o explotaba a los otros o robaba o cualquier cosa, incluso si todos los trabajadores, la mayoría decidía que era así y se tenía que juzgar a esa persona, incluso la podían enviar a la cárcel y la enviaban o le forzaban a horas de trabajo. Pongo este ejemplo simplemente porque por lo que yo veo, lo que pasa ahora es que nos falta iniciativa y nos falta tener esa como fuerza o ese poder para decirlo, vale, muy bien, tú eres mi jefe, todo lo que quieres, yo trabajo, yo qué sé, yo la semana pasada he trabajado 15 horas cada día, más o menos, y bueno, aquí estoy, pero y me incluyo, también nos falta, creo, esa iniciativa y ese poder de decir, bueno, hasta aquí, que es lo que, por ejemplo, cuando me explicaba mi abuela las historias que ella tenía en su empresa, ellos lo hacían, cuando llegaban a un X que no podían, decían hasta aquí y hacían lo del juicio y por lo que me ha explicado, incluso mandaban gente a la cárcel 2 años solamente dentro de la empresa, diciendo ellos que esa persona lo había hecho mal y todos decidían que lo había hecho mal y lo enviaban. Vale, creo que la idea ha quedado clara. Ahora, si acaso, formulamos una pregunta. Isela, por favor. Sí, es muy rápido. Una es en relación al tema de mujeres, ¿no? Y la situación de invisibilidad que se ha dado en situaciones como las que se ha explicado. Entonces, me quedo pensando un poco en relación a las ponencias del movimiento de mujeres libres durante la Segunda República, mujeres anarquistas, campesinas, obreras, que eran más de 20.000, que se organizaron aquí, que de hecho es un movimiento que se ha investigado a nivel internacional, de cómo se ayudaban también creando estas redes de solidaridad entre mujeres, ¿no? Pues tenemos que ir a trabajar todas, pues cómo nos organizamos también con los niños, para compaginarlo todo, hacer cursos de formación, es un movimiento muy, muy organizado, ¿no? Aunque no voy a redes sociales. Te quería preguntar si habéis establecido este tipo de redes también en vuestro organismo, estas asociaciones. Sí, mira, Antes de preguntar, la pregunta del compañero, yo creo que tenemos también un poco. La pregunta, habrá 4 últimas preguntas para que contestéis todos y cerramos. La pregunta del compañero es, ¿hace falta más democracia dentro de las empresas? Si estáis en esa vía, hasta el punto de sugerir una cogestión al tipo alemán, pero de alguna manera más amplia. La pregunta que hice, así que y luego otra general a todos muy rápidamente, que como a veces también las personas que investigamos se nos cuestionan actualmente por la sociedad, porque nos preguntan, bueno, nosotros estamos pagando a nosotros, ¿no? Para que investigamos si va a algo, porque muchas veces escribimos cosas y se nos critica por el bla bla bla, ¿no? Somos bla 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 en ciencias sociales porque describimos como la realidad y no está el ejemplo que has puesto de este investigador, pues que da visibilidad para eso, para nosotros ha sido útil, ¿no? Esa visibilización. Entonces, como sí que hay una línea de investigación a nivel internacional sobre el cooperativismo como alternativa un poco a las dinámicas capitalistas empresariales tradicionales, y que sabemos que pues, en el País Vasco la corporación Mondragón es referente en muchas partes del mundo, se investiga en muchos sitios de esas dinámicas que han creado, pues, por ejemplo, en momentos de crisis, en la asamblea deciden que se bajan todos el sueldo
es que ellos tienen el conocimiento del proceso de producción, de cómo se hacen las cosas. Una pena que no haya venido Gonzalo, que es especialista en la mecánica, en la tecnificación de los procesos productivos y de servicios, porque precisamente la figura de la tecnología y del ingeniero se introducen para acabar con el poder obrero, que no es un poder conflictivo de huelga únicamente, sino en una fábrica los que saben de verdad cómo se saca adelante eso son los obreros, es otro poder, que no hay que olvidarlo, vosotros sois los que sabéis cómo se hace vuestro trabajo. Ahí también se puede presionar. Luego, el debate ese que a menudo planteáis de si con las grandes centrales sindicales contra ellas, yo creo que lo que no hay que confundir es unión con unidad. Lo que ha hecho que el movimiento obrero triunfe a lo largo del siglo XIX ha sido la unión, pero no ha sido unidad, no funcionaba como una unidad. Se ha tenido que explicar un poco de que cada federación, cada pueblo, se organizaba su sindicato y luego creaban algo de coordinación, un organismo de coordinación entre pueblos y tal. O sea, fomentaban la unión, pero nunca buscaban la unidad. Entonces, es para evitar confundirlo. O sea, lo que hay que buscar siempre es la unión, porque la unión es lo que da la fuerza. De hecho, el himno de los sindicatos ingleses lo que dice es unión para siempre, pero no dice unidad. O sea, no confundirlo, ¿no? Que se puede crear unión sin crear una sola unión. Y yo creo que esta ya sí que es una aclaración sobre el 1 de mayo. No sé si está bien o está mal el 1 de mayo, pero hay que reconocer que es uno de los pocos logros obreros que han aportado a la memoria histórica. Ahora que estamos de moda el tema de la memoria histórica, el 1 de mayo es simplemente reconocer que en la construcción de esta sociedad en la que vivimos hubo un grupo de trabajadores que han contribuido a ella. Entonces, creo que es potente simbólicamente y está muy vinculado a la construcción de memoria histórica. No seríamos lo que somos sin esos obreros que lucharon para conseguir los derechos. Por supuesto. Vale, yo hago también una pregunta y doy un minuto a cada uno de vosotros para responder un poco en general. Mi pregunta es muy sencilla y muy simple. Todos habéis hecho de alguna manera referencia a lo que es la crisis y demás. ¿Hubiese sido posible este tipo de movimientos alternativos antes de la crisis? En el año, por ejemplo, 2006. Simplemente, ¿no? A partir de ahora, 2 minutos para cada uno, decid lo que queráis y respondéis un poco a todas las preguntas a nivel final y damos por concluida la sesión si os parece. ¿Sí? ¿Quién empieza? ¿Vale? Sí, como yo no sé si es posible, nosotros no tenemos mucho nosotros estamos haciendo todo y nos hemos sorprendido, ¿no? De lo que vamos a hacer, no lo sé, igual sí. Lo que pasa es que ha sido la reforma laboral, ha sido, digamos, la vuelta de toque que nos hacía falta, porque ya estábamos más al estar peor, así que cuando ya tú estás contra la hoja de carrera, cuando estás en un momento que yo no quiero salir para adelante. Entonces, quizás no lo tengo muy claro, sinceramente, en nuestro caso. Yo lo que tengo claro es que el trabajador ha perdido conciencia social y que más o menos para lograrse todo va por individual, lo que miran es de consumismo, dedicarse a comprarse un mejor teléfono, la tablet y todo eso. Entonces la gente ha perdido totalmente esa conciencia de trabajadores y todo eso. Entonces, mientras ha habido un estado de bienestar que no estaba antes de la crisis, que todo el mundo estaba más o menos bien, no creo que hubiera sido posible una unión sindical como se está defendiendo ahora después de que ha habido una crisis y que la gente ha visto cómo ha perdido su trabajo y que ha perdido más las condiciones laborales y que Gracias. Un poco la pregunta que habéis hecho. Sí, Iván. ¿Iván? Sí. Esa es una de las obligaciones que tienen los sindicatos. O sea, los sindicatos tienen como obligación no solo defender los derechos de los trabajadores, sino por velar porque la empresa sea viable. Eso lo tiene reconocido la normativa en el Estatuto de los Trabajadores. Por eso tiene potestad para pedir informes a la empresa y velar porque la empresa es viable. Y no solo eso, sino que tiene que denunciar cuando la empresa no lo es. Y estamos en la obligación de denunciar todos los fraudes que hacen las empresas. Esa es la imagen y la política que los sindicatos tenemos que empezar a cambiar, todos los sindicatos tenemos que empezar a cambiar. No estamos solo para defender los derechos de los trabajadores, estamos para hacer viable y sostenible a la empresa en la que trabajamos. Yo pongo el ejemplo de la administración pública, donde yo trabajo en la agencia tributaria, hace unos años, la agencia tributaria, con toda la crisis, la gente quería un fraccionamiento de
Pues lo que hago, ¿qué hicimos nosotros? Denunciar eso. Denunciarlo al Consejo Rector, denunciarlo al concejal, denunciarlo a todo. Y ahora ya se da funcionamiento. Quiero decir que no estamos solo para defender los derechos de los trabajadores, estamos para defender que el servicio público, la empresa, que es un servicio público, funcione. Y al hilo, eso es al hilo de lo que tú decías, y no es para que los encarcelen, bueno, algunos sí, porque estamos viendo cómo funcionan las empresas, estamos viendo cómo funcionan con los políticos, estamos viendo que había que encarcelar a muchos, pero que es nuestra obligación velar porque la empresa funcione bien y no haga lo que están haciendo, que acaban de pisar la segunda, que acabamos de ver, el otro día el sol, el otro día no sé qué, el otro día no sé cuánto. Tenemos que denunciar eso. Estamos en la obligación social y la obligación democrática de denunciar todo eso. Mira, una pregunta. ¿Somos sindicalistas o bien posible del 15? No. Perfecto. Bueno, el primer comentario por la compañera. El cooperativismo es la esencia de nosotros, es la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras, por lo cual siempre apostamos por un sistema cooperativista y además yo creo que se tiene que trabajar mucho hacia ello. Incluso nosotros hablábamos de comprar muchas acciones en Repsol para tener el potestad de estar dentro de la junta. Intentar ser Lo consciente de la solidaridad. intentar ser el nuevo favorito. La democratización de la fábrica viene cuando la gente se cree potestad de los trabajos, de puestos de trabajo, cuando la gente cree que es algo, ¿no? Yo creo que eso es algo clave, ¿no? Decir, es que el sindicato es, pues sí, lo que sé, apoyarte. En tu caso, lo que tenéis que hacer, los extranjeros lo que pues es intentar organizaros e intentar mejorar vuestras condiciones laborales como vamos a hacer todos. Eso es lo que os animo porque al final, muchas veces, nosotros cuando vamos a las casetas, a los talleres y a las fábricas, ¿no? En la refinería, la gente del sindicato, que ofrece comisiones, ¿tú qué haces, no? O sea, no digo por qué. A nivel general es un pensamiento de ¿y tú qué haces? No, yo no hago nada. ¿Qué quieres? No haces nada, pues nada. Si no haces nada, no hay nada. Y los que van a representar muchas veces, no se representan, luego se presenta el sindicato es un reflejo de lo que hacen. Si lo que te representa son unos mangantes, tú también eres un mangante. Pues sinceramente, no has hecho nada para cambiar eso. No has hecho nada. Sé que es complicado, que hay gente que tiene, como decían ellos, 10 minutos al día para poder hacer las cosas. 10 minutos al día, y es muy complicado muchas veces. Me preguntas, yo creo que sí, hubiese sido posible estos movimientos antes de la crisis, por supuesto. Creo que hay un agotamiento en España y a nivel general. Aquí en España, en concreto, los pactos de Toledo hay un agotamiento, y ya ha pasado mucho tiempo y son los pactos que fueron en un momento determinado histórico. Creo que están ¿Pactos de Toledo o pactos de la Ha habido un agotamiento de ese sistema que se ejerció. A día de hoy, solo 4 niveles de representación, como soy UGT y la ECIGA, a nivel de comunidades autónomas en España, es muy poco, y entonces hay un agotamiento también porque el sistema de la globalización, que sobre todo por los 80 y 90 se ha expandido, necesita un refresco de este nuevo modelo sindical y sobre todo con con las nuevas herramientas sociales a nivel multimedia, necesita un nuevo cambio, ¿no? Un nuevo cambio. La gente necesita representarse de otra forma y hay que llegar a la gente, a todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras, de otra forma. Creo que, independientemente de la crisis, yo creo que ya existían diferentes sindicatos alternativos antes de la crisis, sobre todo a partir de finales del 90 y 2000, y creo que la crisis ha explotado más ese sentimiento, pero aún así, aunque a nivel político quizás sí que hay nuevas expresiones políticas, ¿no? Después de esa crisis tal y cual, verdaderamente en el sindicalismo, Comisión y UGT siguen estando fuertes, ¿no? Y bueno, es algo que ahorita la reflexión para que... Muy bien. Pues si os parece, básicamente yo creo que hemos cumplido varios de los objetivos que nos hemos propuesto. Uno de ellos era desde la academia traer a experiencias ricas, otra que la experiencia rica nos enseñen a los académicos de la academia, y sobre todo yo creo que sí que se ha quedado bastante demostrado a través de las ponencias de Juanjo, de Brendan, de que realmente existe un pequeño hilo que de alguna manera nos lleva o nos puede llevar a hacer un análisis longitudinal desde la época, digamos, preindustrial, hasta la época postindustrial, la época industrial y la época de alguna manera postindustrial, evidentemente con muchísimas matizaciones, saberán y demás. Pero a esto que posemos nuevas o novedosas formas sindicales, creo que la única respuesta que se puede dar es hay que seguir estudiándola y hay que estar pendientes, hay que estudiar hacia adelante, pero también hacia atrás, porque de alguna manera muchas pistas nos pueden dar. Agradeceros muchísimo a todos, a los ponentes, a todos los dirigentes sindicales, vuestra presencia. Muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, esto de alguna manera intentaremos que tenga una continuidad. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima.